El Ministerio de Salud aclaró si las personas que ya sufrieron contagio por COVID serán incluidas en el Plan Nacional de Vacunación. Las condiciones de lo que sería el decaimiento de la inmunidad de las personas después de la vacuna, y el comité asesor estimó que 90 días es un periodo adecuado de acuerdo con la investigación y los estudios existentes hasta el momento, de manera que las personas podrán vacunarse después de 90 días de haber estado sintomáticos, en el caso de las personas sintomáticas, del inicio de síntomas, o después de la fecha de solicitud de la prueba de las personas que han sido asintomáticas. El Gobierno Nacional entrega las estimaciones para culminar el primer ciclo de vacunación. En menos de una semana se ha aplicado el 90% de la primera entrega. De las 50.070 vacunas ya asignadas a nivel nacional, se les puso a los diferentes departamentos, le pusimos desde el Ministerio de Salud una meta de culminar el proceso de vacunación de este primer ciclo, de completar el 100% el 24 de febrero, el próximo miércoles. En este momento llegamos al 90% de vacunas aplicadas de la primera entrega a nivel nacional, lo cual nos indica que con una distribución tan amplia como la que se hizo en diferentes departamentos, con diferentes condiciones, el proceso ha marchado bastante bien y tenemos la expectativa de que vamos a llegar en 2 días al 100% de aplicación de vacunas, o muy cerca al 100% de aplicación de vacunas a nivel nacional. El superintendente de salud reitera que habrá sanciones para el personal médico que infringe la ley y burle el orden en el ciclo de vacunación. Si en nuestras auditorías, en la vigilancia que hacemos, encontramos reincidencia o hay algunas evidencias de que ha habido un mal comportamiento, de que funcionarios se han colado en la fila, que han utilizado atajos, nosotros tomaremos las decisiones necesarias, presidente, sancionatorias. Y recuerde que tenemos una ley que nos permite ir contra los responsables que toman esta decisión porque están atentando contra los lineamientos que entregó el Ministerio. Hemos visto que los actores han hecho un gran esfuerzo, presidente, administrativo, financiero, logístico, asistencial. Así que nosotros necesitamos que todos esos esfuerzos representen una vacunación exitosa y que no tenga los traumas que podamos ver más adelante. Entonces, desde la superintendencia, presidente, vamos a ser implacables y que caiga todo el peso a la ley sobre aquellos que infrinjan o que tengan algún mal comportamiento con el proceso de vacunación. Presidente Duque le pide a la comunidad internacional adoptar medidas similares al Estatuto Temporal de Protección en beneficio de migrantes venezolanos presentado recientemente. Lanzamos el 8 de febrero el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, con el que buscamos regularizarlos e integrarlos al aparato productivo. Esta decisión ha sido catalogada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados como el gesto humanitario más importante que se ha hecho en este continente desde 1984, cuando se firmó la Declaración de Cartagena. Además, recibimos el respaldo de José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, de Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, y de la comunidad internacional en su conjunto. Agradecemos este apoyo y hacemos un llamado a que otros estados también adopten medidas análogas a fin de materializar acciones concretas y de impacto con las que se garanticen los derechos humanos de los más vulnerables. En su intervención en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el presidente Duque también dijo que las víctimas y defensores de derechos humanos son prioridad para el gobierno nacional. Las víctimas son nuestra prioridad y por esta razón prorrogamos por 10 años la ley que busca repararlas para que cumpla a cabalidad su misión, y avanzamos en la atención de las cerca de 9 millones de víctimas. En lo referente a los desmovilizados que han decidido volver a la legalidad, acompañamos a más de 13,000 en su reincorporación. El 98% de ellos está bancarizado y adscrito al sistema de salud, y el 83% aporta
a la pensión. De otro lado, proteger a los defensores de derechos humanos es fundamental para nosotros y por eso combatimos con empeño a los grupos armados ilegales, que son los principales perpetradores de crímenes contra ellos. En la novena fase de Operación Artemisa, capturadas 13 personas involucradas en actividades de deforestación en la Amazonía. En los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en las veredas La Primavera y Ciudad Yarí, El Camuya, Altagracia y áreas del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, se ejecutó la novena fase de la Operación Artemisa, que dejó como resultado 13 personas capturadas. Los capturados desarrollaban tala de bosque y quema con el fin de acaparar tierras con fines de ganadería ilegal. En total fueron controladas 3.107 hectáreas que habían sido deforestadas e incendiadas. Iniciaremos labores de restauración en 2.500 hectáreas. Seguiremos defendiendo el bioma amazónico, pulmón del mundo. Entre tanto, se inmovilizaron 3 vehículos tipo camión que transportaban 140 metros cúbicos de madera, avaluada en 400 millones de pesos. Y estaremos trabajando con pago por servicios ambientales y contratos de conservación natural a todas estas comunidades para restaurar estos ecosistemas, seguir trabajando de la mano con las comunidades en nuestra lucha contra la deforestación. El gobierno nacional continuará trabajando para mitigar la deforestación en el país. Abiertas inscripciones para docentes de todo el país en cursos de tecnologías y herramientas digitales. Desde hoy hasta el próximo 28 de febrero, docentes y maestros de todo el país podrán inscribirse al curso Metodologías de Aprendizaje Digitales. Los contenidos que encontrarán allí son herramientas para la construcción de contenidos digitales, metodologías de aprendizaje activo en ABA y nuevas tecnologías en educación. El curso hace parte del programa Plan Padrino del Ministerio de Educación y la Presidencia de la República, que tiene como objetivo la unión y acompañamiento de grandes instituciones superiores del país para incorporar la virtualidad en sus procesos de enseñanza. De esta manera, el curso es completamente virtual, gratuito y certificable. La duración de este módulo será de 45 días, iniciará el 1 de marzo y finalizará el 15 de abril de 2021. Los interesados podrán postularse a través de la página del Ministerio de Educación www.mineducacion.gov.co. Ministro de Cultura destacó las 69 lenguas reconocidas que hay en el país en medio de la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Maternas. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y el Día Nacional de las Lenguas Nativas, el ministro de Cultura, Felipe Buitrago, destacó las 69 lenguas reconocidas que hay en el país, algunas de ellas patrimonio cultural. So what? How things? Así es como se saluda en creol aquí en el archipiélago indivisible e histórico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estuvimos reunidos con los líderes de la comunidad raizal, los líderes de la defensa del lenguaje, de la lengua creol, que es precisamente una parte muy importante de nuestro patrimonio. Aseguró que se seguirán cuidando porque la cultura hace territorio. Se trata entonces de una celebración donde nuestra diversidad cultural vive porque la cultura hace territorio. En Colombia se hablan 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas en San Basilio de Palenque y en San Andrés, y el romaní del pueblo gitano y la lengua de señas. Les invitamos a que la preserven, a que la salvaguarden y a reconocer que nuestras lenguas maternas constituyen ese gran legado y sobre todo esa gran riqueza que tenemos que continuar construyendo, salvaguardando y haciendo posible que las nuevas generaciones las conozcan, las preserven y las usen. Para conmemorar esta fecha, hoy será el último día de una agenda cultural donde se desarrollarán encuentro de hablantes de lenguas nativas en la finca Villa Valeria de la localidad de Usme, en Bogotá, y el Instituto Caro y Cuervo desarrollará actividades virtuales en el marco de salvaguardar el patrimonio lingüístico de la nación. Colombia se sintoniza con las normas mundiales antidopaje. Colombia adecúa su legislación a los parámetros internacionales de la lucha contra el dopaje. Así quedó confirmada con la sanción de la Ley 2803 de febrero de 2021, que reformó el Código Penal colombiano y aumentó las penas por inducir al dopaje en el país. Una iniciativa de este gobierno en la lucha frontal contra el dopaje, la reforma al artículo 380 del Código Penal, donde se aumentan las penas para aquellas personas que induzcan a nuestros deportistas,
mediante engaño, mediante fraude o mediante posición dominante para hacerlos rendir más y hacerles conseguir, como lo hemos dicho siempre, una victoria ficticia. Las penas de prisión aumentan de 24 a 72 meses y la multa se incrementa de 66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes induzcan al dopaje a los deportistas colombianos. Para el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, las victorias por dopaje no valen. Así que hoy ratificamos ante las entidades internacionales nuestro compromiso en la lucha antidopaje, pero también corroborando que Colombia es tierra de atletas, siempre con el juego limpio. Esta norma hace parte de una serie de iniciativas para enfrentar al dopaje, como una segunda ley ya aprobada por el Congreso de la República que está a la espera de su sanción. De esta forma, Colombia está en sintonía con la aplicación del Código Mundial Antidopaje, cuya cuarta versión entró en vigencia en enero pasado.